Bien, Jesucristo nos trajo a nosotros el evangelio de paz, el evangelio de salvación. Claramente en Lucas 4:18 Él lo declara y dice: el Espíritu es sobre mí por cuanto me ha ungido para buenas nuevas. Desde el punto de vista evangelio significa buenas nuevas. ¿Por qué buenas nuevas? Porque antes de que Jesucristo viniese no existía la resurrección. Por lo tanto, cuando Cristo habla de salvarse con Él, Él trae una buena noticia, una noticia totalmente diferente. Esa noticia le causó a los fariseos y al pueblo una controversia al decir que Él era el perdonaba pecados y que Él era la salvación. Esto les trajo problemas a Jesús. De hecho, en ese momento, cuando leyó ese libro y dijo: hoy se ha cumplido esta palabra, pues lo sacaron del templo, porque no podían aceptar otro Dios del cual ellos habían conocido, por cuanto la Biblia dice un Dios, un Señor, una fe, un bautismo. Pero Él aparece, ¿por qué? Porque el pueblo se había conturbado, el pueblo se había desordenado, el pueblo había hecho lo que ha querido. Por ejemplo, en Génesis 6:3, la gente comenzó a hacer las cosas que no eran de acuerdo al acorde, a la voluntad, a la presencia, a la dirección, al objetivo, a lo que usted quiere llamarle, de Dios. Y al hacer estas cosas, Dios retoma el control. ¿Por qué? Porque dejó al hombre solo y lo puso en la tierra, y el hombre comenzó a reproducirse y a hacer pues lo que quería. Pero cuando lo observa, se toma el tiempo de observarlo, se da cuenta Dios que el hombre no estaba haciendo las cosas totalmente fuera de su voluntad. Entonces toma una decisión Dios y dice: bueno, yo decido que el hombre no puede seguirse procreando y viviendo tanto como vive. Le voy a cortar los días, y no solo eso, mejor lo voy a raer de la tierra. O sea, yo lo creé y yo lo quito. Entonces, bueno, y decide raerlo de la tierra. Sin embargo, se toma otro tiempo y observa que hay un hombre llamado Noé, y el cual hay justicia en él. Entonces, la justicia tiene mucho que ver. La Biblia dice, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 18, que si el justo con dificultad se salvará, ¿dónde aparecerá el impío del pecador? Entonces, para eso tenemos una misericordia, que el único propósito de Dios es que la humanidad viva bien, que la humanidad esté en un lugar seguro, que la humanidad le reconozca, que el hombre sepa que Él es Dios, como David mismo dijo en el Salmo 100, verso 3, reconocer que Él es Dios, que Él nos hizo, no nosotros mismos. Ahora, ¿dónde está mi fuerza? ¿Dónde está ¿qué? Lo que yo sé o lo que tengo. ¿Dónde está mi fortaleza? No hay. Por eso leí el texto del rey. ¿Dónde está la fortaleza cuando Dios decide que las cosas se terminan? O sea, no hay conocimiento que pueda valer, no hay poder económico que pueda valer. Dios tiene el control de todo. Entonces, cuando vemos la palabra, Él decide: bueno, Noé lo voy a salvar, pero le puso un límite al hombre y le puso días. Esos no cambian, eso no pasa. Por eso Job, el justo Job, cuando lo acusaron, porque a Job lo acusaron que por qué estaba pasando el proceso que pasaba, porque eso es así. Algunos lloran contigo, otros se ríen de ti, otros se alegran de lo que te pase, pero otros sufren contigo. Eso es en la vida. Otros están juzgándote por qué te pasa esto, otros dirán por allá es que algo hizo, por eso está sufriendo. La gente es así, el ser humano es así, pero algunos lloran contigo. Esos son los que te quieren, esos te aprecian, esos sienten el dolor y se alegran cuando te va bien y se ponen tristes cuando te va mal. Pero Job dice que tenía amigos, pero no eran amigos, porque nunca llegaron a alentarlo, nunca llegaron a decirle: tus hijos se murieron, tu esposa te dejó, estás enfermo. No, mira, te ayudamos. No, algo hiciste, Job. Es que algo hiciste, o tus hijos pecaron. Pero ¿por qué estás sufriendo tanto? Porque la gente se indigna en juzgarle a usted, que por qué está llorando, que por qué está pobre, que por qué no comió ayer. Pero no le llevó la comida, no que solo por qué no comió. Es que qué maldición tenés encima. O sea, la gente es complicada, pero ese es el contorno que vivimos en este mundo. Pero entonces Job no se complicó la vida y dijo: pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si debo de morir? Primero, Dios da la vida y Dios la quita. Segundo, desnudo vine y desnudo me voy. Tercero, es el que le ha puesto límites a la vida, yo no. Si a mí me toca irme, me voy. Entonces yo vengo y digo, Job 14:14, o Ezequiel 14:14, perdón. Job está dentro de un examen de Dios, donde lo evalúa, lo observa, lo mide, lo pesa, y aparece como uno de los justos. Justos, escucha esto, justos. Y dentro de todo lo que leemos en la Biblia, solo tres hombres, dice la boca de Dios, solo ellos tres salvarían sus vidas si vienen catástrofes, vienen huracanes, vienen terremotos, venga peste. Solo ellos, Noé, Daniel y Job. ¿Por qué? Por su justicia. Solo ellos.
Entonces, ahora démosle la vuelta a toda la gente que Dios levantó. Hombres como Abraham, hombres como Jacob, hombres como profetas como Jeremías, Ezequiel, apóstoles como Pablo. Imagínense, no aparecen en ese rango de justicia. Sirvieron. Eliseo con la doble porción del Espíritu. Me llama la atención cuando Eliseo recibe la doble porción. La gente hoy en día ha agarrado costumbres que dice que con el pañal o con el pañuelo sana la gente, que Pablo, no, Dios hace lo que Él quiere hacer. Y Eliseo tenía la doble porción del Espíritu. Imagínense que con los huesos de Eliseo revivió un muerto, pero no le alcanzó a Eliseo para sanar él. Ahora, entonces, dentro de toda esa situación hay una sola palabra. ¿Cuál es? Voluntad. Voluntad. 22:42 de Lucas. Jesús va a orar y le dice: yo realmente no quisiera pasar este dolor. Ese momento es difícil. Dice: pero si usted quiere que yo pase, pero que no sea mi voluntad, sino la suya. Ese momento es de humildad. Ese momento es único. Que Dios nos dé esa fuerza para que nosotros siempre aceptemos su voluntad. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia en el libro de Tesalonicenses 5:18, primera carta? ¿Alguien sabe qué dice? ¿No? Dice que demos gracias a Dios en todo. Ese es el problema. O sea, el problema es realmente estar preparado para ese momento. ¿Y qué dice Romanos 8:28? Imagínense pues los que aman, pero ¿a quiénes? A los que tienen un propósito. A los que llaman con un propósito. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿crees que tú tienes un propósito? ¿Crees que tienes un propósito? Entonces, tenemos que tener cuidado cuando enseñamos. Tenemos que limitarnos a no hablar sandeces o falacias. Tenemos que hablar lo que está escrito en la palabra. Y lo que está escrito en la palabra es salvación. Entonces, Job pues no se preocupó. No contendió, no se enojó, no peleó, sino yo sé que hay límites y eso no va a pasar. Amén. Entonces Dios decide ponerle límite a la vida del hombre. Hoy nosotros estamos acá, pero mi vida tiene un límite, o no lo tiene. No me voy a meter con usted, es conmigo. Mi vida tiene un límite. Eso no lo va a cambiar nadie. Pero yo no estoy preparado. ¿Explico? O sea, lo sabemos, pero no estamos preparados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Prepararme para qué? Para ese momento, esa noticia. Pero me estoy preparando para que un día Dios tenga misericordia. Entonces me manda a mí a la tierra y la Biblia nos enseña que cómo debemos de hacer según la Biblia. Lo que leímos hoy, ¿se recordó? O sea, no lo vuelvo a leer. Yo acabo de leer lo que acabo de leer. ¿Qué fue lo que leí ahorita? ¿Qué es lo que leí? El texto que leí ahorita. En Colosenses 4:6. ¿Qué fue lo que leí? Pero no lo lea. Yo lo acabo de leer. Yo creo que se lo pudo haber razonado. ¿Qué es lo que quiere que seamos Dios? ¿Qué es lo que quiere que sea Dios con sus palabras? ¿Qué debe ser? ¿Cómo deben ser sus palabras? Con sal. Ahora, ustedes amas de casa, ustedes que preparan alimentos, lógicamente los que se están cuidando les quitaron la sal. Hay gente que no come sal porque dice que es mala, es dañina para la salud, que es dañina para la presión arterial, que es dañina para eso. Pero yo le pregunto, ¿con qué sazona usted sus alimentos? Con la sal. ¿Cómo sabe usted que está pasado o le falta? Bueno, ¿cómo lo hace? Probándolo. Entonces, Dios nos prueba a nosotros qué medida de sal tenemos. Quiero que vaya a la Biblia, por favor. Quiero que vaya a Proverbios, bendito su nombre. Capítulo 16, verso 1 y 2. Y Proverbios 26, 1 y 2 también. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús, iglesia?